decía fuera de micrófono, yo estoy segura que podría hacer 12 entrevistas absolutamente distintas con él, porque su vida es un abanico de opciones, de formas de construir distintas cosas. Nuestros compañeros eligieron presentarlo de esta manera. Carlos Barceló nació en San José el 15 de abril de 1972. Creció y sobrellevó el doloroso exilio familiar. Sus primeros años fueron tiempos de soledad. Cuando tenía apenas 3 años, sus padres Margarita y Loche fueron encarcelados por la dictadura. Que la dictadura me sacó a mis padres y a ellos les sacó su hijo, que debe ser lo más terrible. Después que me tocó ser padre, creo que debe haber sido mucho peor para ellos. Hace unos días, esos padres asistieron al fallo que condenó a sus torturadores. Carlos fue a la escuela 46 de San José y cuando su mamá salió de la cárcel en 1978, se mudaron a Canelones y cursó 2 años en una escuelita rural de Paso de la Cadena. Después fue al Colegio Inmaculada Concepción y más tarde al Sagrada Familia. Fue alumno y maestro rural. El teatro de verano lo conoce levantando trofeos con Sociedad Anónima y recibiendo el aplauso de miles junto a sus gauchos patones. Se llama Carlos por Marx y Vladimir por Lenin. Carlos Barceló sabe que la risa es sanadora. Lo aprendió solo, pero también con la ayuda de sus tías y tíos y sobre todo con la ayuda de su abuela Cheche. La risa ayuda a gambetear el dolor, ¿no? Siempre. Los chistes de los tíos. Bueno, mencioné 2 tías. Decían en alguna carta que yo vi después, hay que acompañar a Carlito, el estar con Carlito, pues no estaban los padres de Carlito. Y por supuesto estuvo mi abuela, Cheche, que fue el baluarte de mi vida, ¿no? Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría. Carlos Barceló, muchas gracias por estar. Y muchas gracias por esa recorrida de afectos, ¿no? Ahí apareció desde el arranque una de las claves de mi vida, cuando faltan algunos que parecen imprescindibles, como son los padres, aparecen otros, a llenar esos vacíos con abrazos y con presencia. Y después la vida se llevó a Cheche, lamentablemente. Y bueno, y hemos estado los demás. Siempre es así. Esa frase de la presentación me cambia todo lo que yo tenía pensado de esta charla, porque hay que acompañar a Carlitos. Y ese verbo es como que te define, ¿no? Porque el humor y Sociedad Anónima y todo lo que vos has construido, también tu profesión, que es maestro, es acompañar. Sí. Como devolver lo que vos tuviste, lo que te supieron dar porque lo necesitabas. Devolver, eso somos en la sociedad. Pasaba ahora todos estamos atravesados por que Uruguay fue campeón del mundo, es campeón del mundo. Y ellos hablaban, muchos de ellos no paraban, estaban con las camisetas, las banderas de los clubes en los que se formaron, porque ellos sienten que están devolviendo, que los acompañaron toda la vida. Hablaban de las madres, los vientres generosos, decían los relatores, de las madres uruguayas que dan crack y no sé cuánto. Sí, pero también las madres y los padres hacen torta frita el día del partido y se turnan para escapar del trabajo y llevarlo a practicar. Es decir, es el acompañamiento siempre y de alguna forma se devuelve. Hay quienes lo aprenden. Estuvo buenísimo. Está buenísimo lo que está pasando en estos días de reconocer que todos esos caminos son los que llevan, ¿no? Y te señalaba porque me parece muy lindo que se está haciendo un poco de justicia con toda la tarea de Tabares, dándole forma a algo que es parte de nuestra forma de ser. Creyendo en algo, ¿no? Creyendo en procesos, creyendo en los gurises. Y todo tiene que ver con la historia, ¿no? Yo ahora, en esa entrevista que pusieron un poquitito en tu presentación del 2016,
estabas sin barba, te quedaba muy bien estar sin barba, te quiero decir, pero ahí yo no tenía claro tu historia personal y entendí mucha cosa de tu vida en carnaval, cuando supe tu historia relacionada con el pasado reciente, el papel protector que tenés con tu hermano, incluso sobre las tablas, como que lo abrigabas, ese tener que ser... Vos decís en una entrevista que te hicieron que tus padres tuvieron hijos, las mismas personas, pero tuvieron 2 matrimonios. Sí. Entonces tus hermanos son hijos de otro matrimonio aunque tengan los mismos padres. Así fue muy curioso. Y lo que pasa es que la represión, el estar en la cárcel, eso lastimó la relación, porque había mucha maldad en los carceleros, no eran simplemente carceleros. Y eso lastimó la relación y además después el exilio le generó una pausa de 5 años. Papá se va a Francia, a Brasil y después a Francia, y mamá queda en Uruguay. Pero se reconcilian por carta y vuelven a apostar a un nuevo matrimonio de los mismos. Y ahí es que nacen Héctor y Dardo, que son hermanos de otro matrimonio, pero con las mismas personas. Con los mismos protagonistas. Pero yo no quiero hablar de tus padres, ni quiero hablar de tus hermanos, quiero hablar de vos. Porque vos sos aquel nene de 3 años que se quedó sin papá y mamá, que estaban vivos pero estaban presos, no podían estar con vos. Y sos ese mismo hombre de hoy pasado de los 40, ¿estoy diciendo bien? Sí. Tenés más de 40 años, que pasa por el juicio... 40 y 11. Muy bien, muy bien. De 50 años que pasa hoy por esta exposición de su propia vida, de la vida de sus padres, de los apremios físicos, de las torturas, de la prisión a la que fueron sometidos sus padres a través de este juicio en San José. O sea, es como que aquello tocó tu vida y esto también lo debe tocar, porque el pueblo se movió a través de este juicio. Sí. Vos lo decís en una de las últimas entrevistas que te hicieron, fue muy valioso como pueblo lo que pasó ahí. Sí, porque... ¿Qué te pasa a vos con toda esta historia traída de vuelta a tu cuerpo, a tu piel, a tu vida? A mí me pasa que la verdad fue lastimada, siempre dicen que en una guerra es de las primeras víctimas. Acá no hubo una guerra, hubo una represión, hubo víctimas de un solo lado. Eso es algo que dejó clarísimo el juicio. Pero no lo dijo la sociedad maragata ni Uruguay durante estos 48 años, porque estos son hechos de 1975. Se habla torpemente y falsamente de la teoría de los 2 demonios, y el haber tenido que lidiar durante muchos años con por algo será, algo habrán hecho. Tus padres, que tus padres dijeran algo, hicieron por algo. Las víctimas. Pero el fallo fue muy contundente. Sí. 4 delitos por los que reunirse para hablar políticamente, repartir volantes, hacer una pintada en determinadas. Sí, abajo la dictadura. Y juntar plata, o sea, a través de comisiones para hacer eso. Como vos decías en una entrevista, ni siquiera plantaron un arma. O sea, y es un modus operandi también de penar el encuentro, penar a los jóvenes, porque eran chiquilines. El animarse a pensar, chiquilines entre 18 y 25 años. Eso, sin duda, tiene que haber sido una cosa muy fuerte para vos, para tu familia. Pero también el volver a vivir todo eso, el saber a través de testimonios qué explícitamente pasaron tu mamá y tu papá y el resto de la veintena de gurises que pasaron por eso. Sí, y conocerlos y verlos hoy. Algunos de ellos han fallecido y eso es tristísimo, porque nunca tuvieron esto que pasó por primera vez en estos días. 48 años después, por primera vez, la sociedad dice, sí, ellos son las víctimas. Por primera vez. El irse con culpa. Yo tuve la oportunidad de ver todos los testimonios, estuve cada minuto de las audiencias, porque hice una cobertura para Amor a Contenidos como periodista. Fue lindo hacerlo, pero en realidad era también una necesidad, sobre todo una necesidad personal, de conocer la historia. Ahora, ¿qué es lo que vi? Por ejemplo, uno de los muchachos en aquel entonces, ¿no? Tenían de 18 a 25 años, así que eran los campeones del mundo, eran ellos. Y aquellos muchachos que hacían pintadas y que se estaban enfrentando a la dictadura, la enfrentaron con métodos absolutamente pacíficos. Sin embargo, cuando ellos salen, y durante todos los años posteriores,
vivieron cosas como esta que relataba Jorge Frone. Dice, yo salí y me encontraba en las calles de San José, son chiquitas, son angostas, vos te ves, los que pasan por la vereda de enfrente los ves. Es parte del día a día de San José, que uno pase por la vereda de enfrente, vos acá y de repente hablás un poco fuerte nomás, venés distraído, oh, disculpa, no te vi. Es eso es lo natural de San José, lo lindo. Y él no solo no lo saludaban, sino que él veía que ex compañeros de escuela cruzaban la vereda. Tu madre dijo, cuando salió, en aquel momento yo sentí que había salido de la cárcel, pero las rejas seguían estando. Porque eso fue lo que se quiso hacer. Fue un daño realmente que hizo el gobierno uruguayo y fundamentalmente las fuerzas conjuntas y el ejército, de lastimar su emocionalidad, que ellos no se animaran nunca más a enfrentarse a una dictadura, que no levantaran su voz discrepante. Eso es muy terrible. Y eso generalmente, las dictaduras, los gobiernos que no quieren que la gente piense libremente, lo hacen como ejemplo para los demás, que se vea, mirá qué mal le fue, no te animes vos a hacerlo. Entonces, por eso es que yo dije en algunas notas y me gusta repetirlo, eran unos muchachos valientes y generosos, pero valientes. Y enfrente habían personas que tenían tanto poder que eran cobardes, porque no había no corrían ningún riesgo de que le tiraran un volante enfrente. ¿Qué riesgo? De que hicieran una pintada y ellos lo vieran. No corrían ningún riesgo sus represores. Y sin embargo, los secuestraron. Los robaron, pues les robaron cosas, así de rastrillaje, como se dice ahora. Les robaron cosas, los manosearon, los torturaron, los acusaron de cosas que no son delitos. Serían las que a nosotros en cualquier serie de Netflix decimos, qué bueno, se resisten a la opresión porque hicieron una pintada que dice abajo la dictadura. Eso hicieron. Sí, no es un delito, es algo que nos enorgullecería. Sin embargo, la sociedad dejó todo entreverado durante muchos años. Por suerte ahora, por suerte no, por un accionar muy prolijo, metódico, de la Fiscalía, de los abogados de las víctimas, del Instituto Lucio Ibarburu, lo que hace Percivale y su equipo es impresionante. Pero ¿sabés qué me quería detener, Carlitos? Sí, claro. Esto de que la idea, la decisión, más que la idea que debía ser anterior, pero la decisión conjunta de presentar esta denuncia, de la que participaron 5 hombres, 2 mujeres, por esas 21 víctimas, se da en un 27 de junio, que estamos a punto de celebrar ahora los 50 años, pero se hace una exposición en la Plaza de San José y se juntan y hablan. Y es como reivindicar esto, la maravilla del encuentro, ¿no? Nosotros que amamos la fiesta, amamos carnaval, amamos esto que se genera cuando estamos juntos y hay distintas opciones y se escuchan con voces disidentes y se ponen en común y podemos aplaudir o no. Esto es como, una vez más, celebrar el encuentro. A partir de esa exposición se decide, tenemos que hacer algo legal al respecto. Y con el arte, además, porque teníamos que hacer, teníamos y acá me refiero a la Intersocial en San José. Queríamos hacer algo para recordar la dictadura de una forma interesante y que pudiera ser linda de transitar por la gente de San José. Entonces lo que hicimos fue una serie de dramatizaciones que daban pie a relatos de los protagonistas. Entonces era una madre con su hija conversando, escuchando la radio 41 de San José en el momento del golpe. Y entonces decían cosas, otra, yo qué sé, un par de murgueros que estaban preparando una estudiantina en la dictadura. Entonces eran formas que la dictadura había afectado el día a día. Eso dramatizado en la plaza, con gente que se cruzaba. Y entonces, al terminar, se explicaba por qué esa ficción, que no era del todo ficción, y entonces lo relataban. Pero quienes relataron eran muchos de estos muchachos que se fueron encontrando, que fueron diciendo, vos, pero San José no nos dio vuelta la cara. San José no nos miró mal como nos miró tantas veces. Y ahí tienen que ver los jóvenes y tiene que ver el tiempo que ha pasado y que los muchos penadés que han habido en la historia
en esta historia, es decir, gente con mucho poder que aprovecha su poder para entonces hacer una conferencia de prensa, esto hizo Penade, en el Palacio, para decir que lo habían acusado falsamente. Y entonces viene un ministro y después el presidente y dicen que confían en él. Pará. ¿Y las víctimas? Bueno, eso pasó muchas veces en esta historia en San José. Las víctimas fueron calladas por cosas imponentes, como un senador hablando en el Palacio, profesores diciendo cosas y mezclando datos para ocultar la verdad. Entonces se sorprendieron de que San José los escuchara y se empezaron a sentir válidos. Qué bien. Y validados. Yo celebro realmente tu presencia acá, que creo que es una muestra también, y tu presencia en todos los medios, porque te has hecho también estandarte de contar esta parte de la historia, porque fuiste un testigo presencial. Como te digo, siempre es un placer estar con vos y seguramente tendremos nuevas instancias, pero no hay pregunta final, solamente agradecerte enormemente tu presencia y preguntarte lo más cortito que puedas. ¿Cómo sigue este recorrido ahora que hay una sentencia tan fuerte en la que se queda ratificada la culpabilidad, el papel de víctima, las torturas, porque también está ratificado los apremios y la importancia de los apremios? ¿Cuál es el paso futuro? ¿Qué es lo que soñás en el corto tiempo que suceda con todo esto que aconteció ahora con este juicio? Una cosa que se mostró es que hay muchísima información en manos del Estado. El Estado tiene todos los archivos de la dictadura unificados, de la justicia militar unificados, y eso permitió que fuera, o sea, solo con eso ya se los hubiera condenado, porque los militares dejaron muy clarito quienes oficiaron de jueces, pseudo jueces, o sea, muchas veces era el que los acababa de torturar, le sacaban la capucha del... Sí, tal cual. Pero además decían lo que habían dicho en las sesiones de tortura y demás. Bueno, todo eso está. ¿Y qué es lo que deja claro? Que hubo un plan sistematizado desde el año 73, entonces, ¿qué quiere decir? Que toda la dictadura tiene situaciones parecidas a esta. No dos demonios ni dos bandos, sino víctimas siendo abusados por un poder estatal. Eso está clarísimo, lo tiene claro la justicia. De ahora en más, como pasó con los vagones en Canelones, va a pasar sin duda con 33. Lo de 33 va a ser asombroso para todo el pueblo uruguayo cuando empiecen a ver lo que pasó en 33, porque todo estuvo unido, todo fue parte de lo mismo. Tratar de hacer que la gente no se animara a enfrentarse a una dictadura. Y los uruguayos, si algo tienen, desde que nacimos hasta los gurises salieron campeones, y los muchachos lo muestran, somos valientes para enfrentar a los poderosos. Aplaudimos esa valentía, sin duda. Vamos a ver. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad. Gracias a usted por difundirlo, porque la idea era que esto no se supiera, y ahora el mandato es hacerlo saber. Esa es parte de la valentía, de estar informados y difundir la información es valentía también. Nosotros nos vamos a una breve pausa.